buenos días a todos ustedes. Gracias por estar aquí en esta conferencia de prensa mensual. Me voy a permitir presentar al presidium, empezando por el doctor Gabriel Casillas, quien es el presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos, el contador público Fernando López Macay, quien es el presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, y su servidor Gerardo González, director general del IMEF también. Damos la bienvenida. Muy buenos días a todos. Aquí estamos todos de buenas, no con buenas noticias, pero de buenas. Agradecido con el doctor Casillas de que nos acompañe en su abultada agenda de viajes para tranquilizar a los mercados. Gracias, Gabriel, por estar aquí esta mañana. Gracias, Gerardo, por estar también aquí con nosotros. Comenzaremos, como ya es costumbre, con el panorama global, donde consideramos que habrá un alivio temporal en las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, después de la reunión del G20 que se llevó a cabo en Japón. La reunión de los mandatarios de Estados Unidos y China en la cumbre del G20 marcó una pausa en las tensiones comerciales entre ambos países a finales de junio, lo cual ha permeado en el sentimiento de los inversionistas al inicio del segundo semestre del año 2019. El resultado fue favorable, con los líderes de ambos países expresando su intención de que no habrá implementación de tarifas adicionales. Recordemos que el presidente Donald Trump había amenazado con la implementación de nuevos aranceles a un monto alrededor de $325 mil millones a las importaciones provenientes de China, y con el relajamiento de las sanciones impuestas a la empresa de tecnología Huawei para permitir a la empresa comprar componentes de empresas americanas o de Estados Unidos, siempre y cuando no se afecte la seguridad nacional de ese país. Mientras que, de acuerdo con el presidente Donald Trump, China aceptó comprar una gran cantidad de alimentos y productos agropecuarios provenientes de Estados Unidos. Vale la pena mencionar que China es el principal comprador de soya estadounidense. A pesar de ello, los aranceles actuales se mantienen y no se ha fijado una fecha para continuar con las negociaciones. Probablemente los acuerdos representan una pausa temporal en las tensiones, pero no necesariamente representan una antesala a un acuerdo comercial, ya que Donald Trump podría mantener su retórica proteccionista hasta las elecciones o reelecciones presidenciales del próximo año. Sin embargo, la economía mundial sigue afectada por este y otros riesgos geopolíticos. Una guerra comercial más extensa podría adelantar una recesión global para este año. Lo que nadie duda es que una guerra comercial abierta entre Estados Unidos y China no solo haría que una recesión global sucediera, sino que también tendría la consecuencia de adelantarla a un horizonte tan pronto como este año 2019. Como hemos mencionado anteriormente, la fase expansiva de los ciclos globales ha durado alrededor de 5 años en promedio desde la década de los 70, de los 60. En este momento estamos observando el 9º año de expansión global consecutiva. En este contexto, los participantes de los mercados han estado bastante preocupados en los últimos años de que una recesión pueda suceder, al menos simplemente desde una perspectiva estadística. De acuerdo con los últimos documentos de perspectiva económica de los principales organismos multinacionales, la economía global se ha desacelerado a un ritmo más avanzado, afectado principalmente por los riesgos geopolíticos que anteriormente hemos expresado. Los bancos centrales
muestran su deseo de contrarrestar el menor crecimiento a través de menores tasas de interés. En términos de política monetaria, los bancos centrales han virado a una retórica más acomodaticia este año, es decir, haciendo alusión a la necesidad de mayor estímulo monetario. Es importante recordar que el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, la Fed, incrementó en 100 puntos base el rango de su tasa objetiva el año pasado. Con el último incremento en diciembre, en contraste, ahora 6 meses después, el mercado descuenta recortes implícitos por 67 puntos base en lo que resta del año y un total de 91 puntos base en un horizonte de 12 meses. La expectativa del mercado es sobre un primer recorte en su tasa de referencia tan pronto como el próximo 31 de julio. Existe un fuerte debate sobre este escenario entre los inversionistas, quienes reconocen que la respuesta de la Fed estará condicionada por el grado de las medidas proteccionistas del presidente Trump y los efectos en la economía y en la inflación. Otros bancos centrales de economías avanzadas tienen más argumentos para proveer condiciones monetarias más laxas, pero con menor libertad de acción, como es el caso del Banco Central Europeo y el Banco de Japón. Los riesgos geopolíticos también están debilitando la actividad económica y la confianza en el Reino Unido, como es el caso del Brexit, resultando en un tono más acomodaticio por parte del Banco de Inglaterra. Con el holgado triunfo de Boris Johnson al frente del Partido Conservador y su nuevo rol como primer ministro del Reino Unido, el panorama no resulta más halagüeño. Por otra parte, la OPEP alcanzó un nuevo acuerdo para controlar la oferta del petróleo. La OPEP, que incorpora a algunos países que no son miembros del organismo, como es el caso de Rusia, acordó extender hasta marzo del 2020 el recorte colectivo de 1.2 millones de barriles diarios. La decisión se alcanzó tras reuniones entre Rusia y Arabia Saudita en el G20, revelando el músculo ruso en la política petrolera actual. Destacó un nuevo objetivo en la reducción de inventarios globales, ahora apuntando al promedio de 2010-2014 de la OCDE, lo cual dificultará el margen de maniobra para deshacer el pacto. La cooperación se estableció en un marco más formalizado, aunque aún con pocos detalles y de carácter no obligatorio. En términos generales, esta situación ha ayudado a las principales referencias del petróleo. Con el precio del WTI registrando ganancias de 23.7% en el año, mientras que el precio del Brent se ha apreciado 17.7% en el mismo periodo. La siguiente reunión se celebrará el 5 y 6 de diciembre en Viena. La demanda por commodities de energía podría estar afectada por una dinámica de crecimiento menos benigna en los siguientes trimestres, mientras los balances entre la oferta y la demanda agregan un potencial desequilibrio por producción norteamericana liderando a escala global. Ahora bien, en lo referente a los pronósticos de la economía nacional, nuestra lectura general es que la economía mexicana se está desacelerando más de lo anticipado. Continúan a la baja los estimados de crecimiento del Producto Interno Bruto de México para este año, incluyendo el de la encuesta que levanta el Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, cuya mediana fue revisada
de 1.2% a 0.9%. La economía mexicana se ha visto afectada por un panorama global complejo, así como diversos choques internos, entre los que destacan la falta de suministro de combustible en varias entidades y por varios días cuando inició el combate al robo de combustibles. Las huelgas en la industria maquiladora en Tamaulipas, el bloqueo de las vías férreas en Michoacán y la suspensión indefinida de grandes obras de construcción en esta Ciudad de México. A esto se ha agregado la falta de generación de confianza para que el sector privado reactive proyectos de inversión que usualmente se posponen en años electorales y que se reanudan a mediados del primer año del sexenio, pero no ha ocurrido hasta el momento este fenómeno. En concordancia con lo anterior, ayer el Fondo Monetario Internacional revisó a la baja su pronóstico de crecimiento para la economía mexicana para el año 2019, de 1.6% a 0.9%, mientras que dejó inalterada su estimación para el 2020 en 1.9%. Falta generación de confianza para invertir. Ha habido decisiones del nuevo gobierno que no están generando la confianza necesaria para que se reactiven los proyectos de inversión, así como decisiones de consumo de mediano y de largo plazo. Tal es el caso de haber cancelado las subastas para las asociaciones estratégicas de Pemex con el sector privado, o los famosos farm outs, a escasas horas de haber firmado un acuerdo de inversión con la cúpula empresarial mexicana en estas mismas instalaciones del Club de Industriales. El arbitraje de los contratos de la Comisión Federal de Electricidad con varias empresas privadas respecto a varios ductos de gas natural, la suspensión generalizada e indefinida de una gran cantidad de obras de construcción en la Ciudad de México. Asimismo, la reciente renuncia y la forma en la que se dio del exsecretario de Hacienda y Crédito Público, el doctor Carlos Ursúa. Tampoco esta situación abonó a generar confianza, a pesar de que tanto los empresarios como los inversionistas y analistas nacionales y extranjeros, así como el propio IMEF, vemos con muy buenos ojos la llegada del secretario Arturo Herrera a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Banxico, ante una disyuntiva muy compleja en un entorno de mayor incertidumbre, recientemente publicó las minutas de su última decisión del 27 de junio, en la cual la Junta de Gobierno mantuvo la tasa de referencia sin cambios en 8.25%. El tono del documento alude a la posibilidad de condiciones monetarias más laxas este año, toda vez que la autoridad monetaria está preocupada, sobre todo por el panorama de crecimiento global y local. No obstante los comentarios sobre la inflación y que estos fueron más mixtos, en particular respecto al desempeño de la no subyacente, algunos miembros siguen preocupados por la resistencia a la baja de este componente en un contexto de mayor holgura, que debería de haber resultado en menores presiones en precios. Adicionalmente, observamos varios comentarios sobre los recortes de las calificaciones crediticias de México y de Petróleos Mexicanos, los riesgos en este frente y sus potenciales efectos en las finanzas públicas de México, en la economía y en particular en los mercados, lo que nos lleva a concluir que los riesgos para la estabilidad financiera continúan siendo clave para las decisiones del Banco de México.
En lo que va del año, los bancos centrales de Australia, Chile, India y Rusia han reducido sus tasas de referencia como una estrategia para compensar la desaceleración económica. La semana pasada, los organismos monetarios de Corea del Sur, Sudáfrica e Indonesia se han unido a la misma estrategia, lo que sugiere que el mundo está entrando en un nuevo ciclo de bajas tasas de interés. Esta visión de estímulo monetario podría permear sobre la Junta de Gobierno del Banco de México y en este contexto el mercado descuenta 56 puntos base de recortes implícitos a la tasa de referencia de México para este año. Pemex dio a conocer finalmente su nuevo plan de negocios. La semana pasada, Petróleos Mexicanos publicó su plan de negocios para el 2019 y hasta el 2023. Los participantes de los mercados financieros nacionales e internacionales habían estado esperando la publicación de este plan para evaluar qué hacer con sus bonos, particularmente en el caso de los inversionistas. ¿Qué recomendaciones invertir en el caso de los analistas y estrategas? ¿Y qué ajustes hacer a las calificaciones de crédito, como en el caso de las agencias crediticias? Pemex tiene 3 grandes problemas estructurales. El primero de ellos es una altísima carga fiscal. El segundo es que al haber sido un monopolio de gobierno, que aunque podríamos pensar que ese no es un problema, sí lo es, máxime por el tipo de industria en el que se encuentra y porque es una empresa no solamente horizontalmente integrada, característica de un monopolio, sino porque también lo está verticalmente, en la exploración, extracción, refinación, etc. Estos 2 problemas han provocado que se generen otros problemas secundarios, pero muy importantes también. Las ineficiencias incrementalmente significativas en muchas de sus actividades y un grado muy elevado de endeudamiento. Por último, como tercer punto, Pemex también ha enfrentado un reto importante en la dotación de recursos. El petróleo fácil de sacar ya se acabó. Todas estas dificultades anteriores son adicionales a los riesgos que enfrenta cualquier otra petrolera, como el riesgo de no encontrar petróleo en los esfuerzos de exploración, incluyendo la cantidad de petróleo, el tipo de crudo y las formas de extraerlo, y la volatilidad de los precios de los productos que venderá. Consideramos que los problemas que experimenta Pemex son muy complejos y se requiere de mucho conocimiento y experiencia para enfrentarlos. Destacamos 5 aspectos principales del Plan de Negocios 2019-2023. El primero de ellos es que consideramos positivo que el plan se enfoque en la exploración y producción que ha sido de las actividades en donde Petróleos Mexicanos ha sido más rentable. En este sentido, se plantea también elevar la producción de 1.6 millones de barriles al día, actualmente a 2.6 para diciembre del 2024. Cabe señalar que el plan ofrece información detallada de los proyectos con los que se plantea incrementar la producción en 320,000 barriles al día, que se llevaría a cabo mediante la explotación de 22 pozos, incluyendo Ixachi, el mayor descubrimiento de los últimos 25 años. Asimismo, en el plan se comenta que con el desarrollo de otros 148 nuevos pozos, que no se detallan,
se explican los cerca de 700,000 barriles adicionales que complementarían el incremento de la producción a 2.6 millones de barriles al día para 2024. El tercer punto positivo de los 5 aspectos que queremos destacar es que se proyecta invertir 1.947.000 millones de pesos en los próximos 5 años, de los cuales 80.6% provendrán de la generación de ingresos del propio Petróleos Mexicanos, que implica que tendrá mayores ingresos por su mayor producción, 13.8% de apoyos del gobierno federal y 7.2% de las aportaciones, sumado a un 6.6% de la reducción de carga fiscal y 5.5% de inversión del sector privado en los contratos de servicios integrales de exploración y extracción. Sin embargo, los contratos de servicios integrales de exploración y extracción, comparados con las alianzas estratégicas llamadas farm outs, tienen topado el beneficio compartido y las empresas participantes no pueden contabilizar las reservas probadas a explorar dentro de sus estados financieros. Como cuarto punto positivo dentro del plan de negocios de Pemex, consideramos muy importante que Pemex haya dejado abierta la posibilidad de llevar a cabo farm outs. El quinto punto que deseamos destacar es que los participantes de los mercados quedamos atentos a la presentación del programa de apoyo fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para analizar la forma en la que el gobierno hará frente a las reducciones fiscales y aportaciones que se otorgarán a Petróleos Mexicanos. Creemos que con esto último ya podremos anticipar el veredicto de las principales calificadoras sobre el futuro de la nota, tanto de Pemex como de la deuda soberana. Por lo pronto, el crecimiento esperado en la producción, que es un elemento clave para restablecer la viabilidad financiera de la empresa, luce muy optimista ante la limitada cantidad de inversión que se destinará a la exploración y extracción de petróleo en estos años. Asimismo, la distracción de recursos a un proyecto tan importante como la refinería de Dos Bocas, que no ha mostrado una justificación adecuada, puede limitar las posibilidades de Petróleos Mexicanos de restablecer su rentabilidad. Un factor imprescindible para que el nuevo plan de negocios de Pemex sea creíble es la forma en la que va a obtener los recursos para invertir en los proyectos que decidan llevar a cabo. Con la estructura actual de Petróleos Mexicanos, con una alta carga fiscal y un alto nivel de endeudamiento, no es posible invertir para garantizar la rentabilidad de la petrolera estatal. Es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publique en paralelo un plan de apoyo adicional a lo que se ha anunciado de 5.200 millones de dólares de capitalización. El plan paralelo de Hacienda cobra una mayor relevancia si se incorpora en el nuevo plan de negocios de Petróleos Mexicanos las propuestas en materia energética que prometió en su campaña el presidente Andrés Manuel López Obrador. En otras palabras, tanto la calificación crediticia de Pemex como la deuda soberana están en riesgo si no se logra incrementar la producción al ritmo propuesto. Y la empresa petrolera continúa requiriendo el apoyo financiero del gobierno federal. Hasta aquí el análisis del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Ahora quedamos abiertos para sus preguntas y nuestras respuestas. Gracias, Fernando. Empezamos con Miguel Ramírez, de Dinero, Negocios y Finanzas, por favor. Buenos días.
A mí me gustaría saber, la parte de esta plan adicional de capitalización, ¿cuánto estarían pidiendo para que se reforzara y se cumpliera la meta de producción? Y sobre las políticas públicas que ha desarrollado la nueva administración, y viendo que no ha cambiado en nada, que no pretende cambiar en nada, ¿seguirá todavía esta parte de no inversión, de no reactivarse la inversión? Miguel, gracias por la pregunta. Si quieres, para empezar con la de Pemex, que ahora sí había muchos temas. La de Pemex, a ver, si vemos el programa de inversión, los montos de inversión no se ven mal. De hecho, los 1.947 millones, miles de millones, son billones de mexicanos, de pesos que se le empiezan a invertir en los próximos 5 años. Si comparamos con petroleras internacionales, en términos de inversión versus producción, no se ven mal, ¿no? O sea, la verdad es que en eso sí está bien. El tema es que son dos temas. Tema número uno, que se plantea aumentar la producción de 1.6 a 2.6 millones de barriles de aquí a 2024. Es 1 millón de barriles. Eso hay que tomar en cuenta que los pozos actuales que tenemos están declinando, varios de ellos, ¿no? Por ejemplo, el complejo Kumalupsap, el Q ya está declinando, Cantarell sigue declinando. Entonces hay que tomar en cuenta el millón adicional que se quiere hacer, más la declinación de los pozos de aquí a 2024. Entonces más o menos eso te da como 1.3 millones de barriles. De ahí, lo que detalla el plan de negocios de Pemex son la producción de 320,000 barriles, que vendrían de estos 22 pozos que ya se están explorando y que podrían empezar a producir muy pronto, de todos los que se mencionaba en Ixachi. Pero, por ejemplo, más para decirles, imagínense, el esfuerzo más grande que sea de exploración que ha habido, el yacimiento más importante, ha sido justamente Ixachi. Lo produce mejor Fernando, porque es un hombre más de Yucatán. Pero, exacto. Tiene 70,000, va a producir en su mejor periodo 70,000 barriles al día. Cuando Cantarell llegó a producir 2 millones de barriles al día. Entonces, para que veamos las diferencias entre el descubrimiento más importante en los últimos 25 años, que es Ixachi, y lo que se descubrió antes en Cantarell. Entonces, en ese sentido, hay muy buen detalle de los 22 pozos, pero esos 22 pozos, incluyendo Ixachi, más o menos serían alrededor de, en su producción máxima, 320,000 barriles al día. Entonces, del 1 millón o más la declinación 1.3 millones, falta por explicar entre 720 y 1 millón de barriles al día, que se dice en el plan de negocios que se va a hacer desarrollando 148 pozos adicionales, de los cuales no detalla. Entonces, ahí esa es una parte importante, de lo cual sí hace falta ofrecer un poco mayor detalle, ¿no? Y por otro lado, en el tema de la inversión, de los 1.947 miles de millones de pesos, pues prácticamente el 80% viene del propio Pemex, ¿no? Entonces, sin duda le ayuda a las reducciones fiscales que le da el gobierno, pero aún así pues está implicando que sí va a poder producir y que con esa producción adicional va a poder generar los recursos para seguir invirtiendo. Entonces es la parte donde se ve complicado, ¿no? Porque no se ha podido lograr en años anteriores. Ahora, no porque no se haya podido lograr, quiere decir que no se va a poder lograr. Pero esos son las dudas o la incertidumbre que se tiene hacia adelante. Platicando con expertos en el tema petrolero, ¿no? Con algunos, para no quemar nombres, pero con algunos expertos, lo que nos comentan es que, por ejemplo, muchos de estos pozos petroleros, de los 22 pozos, algunos son pozos que habían, algunos son maduros y los habían parado en la administración anterior debido a que no eran rentables cuando el precio del petróleo se fue a $20 por barril. Pero ahorita en 55, $60 por barril sí son rentables. Entonces sí hay cierta probabilidad alta de que esos 320,000 barriles al día sí se puedan generar. Entonces como que la incertidumbre va más allá de esos 320,000, que es donde no se detalla, y ese es uno de los temas. Entonces no sé si te contesté tu pregunta o te contesté de más, estimado Miguel. Pero la segunda no se la puedo repetir, perdón, porque ya me enganché en el petróleo. Porque habías dicho que se requería un plan adicional. Ah, sí. Entonces yo nomás lo que quería saber era cuánto era ese plan adicional Claro, no, el plan adicional no es que le den más dinero a Pemex. El plan adicional es el de Hacienda, porque ya nos dijeron que Hacienda le va a otorgar más o menos como 10% de los ingresos mediante reducciones fiscales y aportaciones a la capital, pero no nos ha dicho Hacienda, todavía falta ese plan que estamos esperando, y el mercado en general lo está esperando, el plan que nos diga cómo van a hacer frente a esos recursos, a
en Pemex, ¿no? Porque se van a convertir en faltantes del lado de Hacienda. Entonces, pues nada más es el espejo, ¿no? El espejo del plan de Hacienda. Entonces, estamos en espera de que ese plan paralelo se publique y nos digan cómo le van a hacer frente en Hacienda para las reducciones fiscales y la capitalización. La otra era la parte de las políticas públicas que ha venido desarrollando esta administración. No ha cambiado en nada, y como se ve no van a cambiar. Dicen que hasta el momento no se ha reactivado la inversión. Entonces, tomando este ambiente, ¿cree que se va a seguir así durante esta administración? Bueno, reserva que lo que quiera comentar nuestro presidente nacional. O sea, más que las políticas públicas, el tema es la serie de iniciativas, ¿no? Que ahorita las anunció nuestro presidente nacional, ¿no? Fernando. Por ejemplo, estas iniciativas para eliminar las concesiones de las empresas mineras, eliminar las comisiones bancarias, la de hacer todas las afores, ponerlas en una sola. El artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y Garantías de la Ciudad de México, que afortunadamente fue abrogado, pero que en su momento se aprobó y llegó a ser ley el 8 de febrero pasado, pues claramente son, y junto con el arbitraje de contratos de la Comisión Federal de Electricidad, etcétera, todas estas cosas lo que hacen es que no crean un clima de confianza de inversión para los empresarios y no crean un clima de confianza para los consumidores, sobre todo en temas de bienes duraderos como coches, línea blanca, etcétera. Entonces, es en ese sentido que no es tanto las políticas públicas que se están instrumentando, sino es el ambiente de confianza. Que es, la verdad es muy sencillo generarlo, porque a pesar de que la economía mexicana es más un sector privado que todo, 84% de la economía mexicana es sector privado. En el caso de Brasil es solo 65%, pero en México somos una verdadera economía del sector privado. Entonces, es muy fácil dar el cambio, es precisamente no tener este tipo de políticas, ¿no? Pararlas, o dejarlas de propiciar para que se genere esta confianza. Porque realmente incertidumbre no hay tanta, porque el presidente está siguiendo su libro, ¿no? El libro La Salida, que publicó y que estuvo proponiendo en campaña. Esas son el tipo de políticas que está siguiendo. El tema son estas otras cosas que estamos comentando, que son las que no han propiciado el nivel de confianza suficiente para que el empresario vuelva a reactivar sus proyectos de inversión, o el consumidor también reactive las compras que no está haciendo por el momento. Pero, por ejemplo, el presidente ya les dijo que para la próxima comisión bancaria les va a llevar ahí su menú de que hay que bajar las comisiones. Entonces ya se los anticipó. Entonces, ese tipo de políticas pues, no les está generando nada. Y si ves el informe de Fitch ayer, dijo, crecimiento va para abajo, crédito bancario va para abajo, por ese tipo de políticas de la administración federal. Ya no hablemos de las locales. Creo que, si me permites, creo que con la convención bancaria, yo estuve presente y Gabriel estuvo también allá, lo que expresó el presidente es su deseo y su intención de una política y un enfoque financiero más inteligente. Y en esta inclusión financiera, lo que buscaba, lo que se ha buscado, y es un tema que también nos han mencionado en la ABM y en la Comisión Nacional Bancaria, es que se busca tener productos más competitivos para llegar a las comunidades, a bancarizar a las comunidades que más lo requieren, ¿no? Y varios bancos han hecho iniciativas o están trabajando ya en iniciativas por lograr llevar sus servicios financieros hacia estas comunidades y con ello propiciar el desarrollo de estas mismas comunidades, que es lo que al final del día se busca. Y lo que hemos platicado mucho en el IMEF, en particular en el Comité de Estudios Económicos, es la recomendación que nosotros podríamos hacer para que el presidente de la República haga pública su agenda legislativa. Y de esta forma disminuir la incertidumbre que hay en torno a cuáles son iniciativas del presidente de la República y del Poder Ejecutivo y cuáles son iniciativas aisladas de partidos dentro del Poder Legislativo o de actores por propia y personal iniciativa dentro del propio Poder Legislativo, ¿no? De esta forma, si el presidente de la República publica
Dice, de mi agenda legislativa está hacer este cambio, este cambio, este cambio y este cambio en estas industrias, en estas ramas, en estos sectores de la economía del país, etcétera, y en la parte social inclusive, pues pudiera darnos a los analistas y darnos a los actores del mercado una mayor transparencia para no solamente saber qué es lo que se va a hacer, sino también saber con quién se tiene que cabildear diferentes temas, ¿no? De repente le estamos hablando al receptor equivocado. De repente el tema de las comisiones bancarias, por ejemplo, no es un tema que necesariamente sea una iniciativa del Ejecutivo y sea del Legislativo, lo tenemos que ventilar en ese poder. Entonces, en esta construcción de un marco de derecho, en esta construcción de un marco de certidumbre, en esta construcción de un marco de transparencia, lo que más afecta es no tener visibilidad de los temas que requiere un inversionista para mover sus capitales. Pues imagínate si tú llegaras a comprar una casa y llegas a ver la casa que vas a comprar y te dicen, no, pues sí va a haber una instalación de gas, pero no sabemos cuándo. Pues, ¿cómo? O sí va a tener cable, pero pues no sabemos cuándo va a llegar el servicio de cable aquí. Eso te da incertidumbre para saber si compras o no la casa, ¿no? Entonces, tú vas a hacer una inversión de vida importante, pues la quieres asociar con tener la mayor certidumbre posible. Lo mismo las empresas, lo mismo los gobiernos, lo mismo las AFORES, lo mismo los fondos de inversión. Van a destinar recursos importantes que muchas veces no son de ellos, que tienen un mandato para administrarlos, pues lo que quieren es tener la mayor cantidad de información posible para tomar una decisión con el menor riesgo posible. Yo más quisiera agregar lo que comentó Fernando, tres temas muy rápidos de la banca, ¿no? Uno, en el tema de comisiones, cuando uno la comparación que se hace internacional, no todos los países tienen el modelo de grupo financiero, ¿no? Que incluye aseguradoras, administradoras de fondos de pensiones como las AFORES, etc. Sino normalmente tienen los bancos y separado de otras instituciones financieras. Entonces, las comisiones que se han comparado son las comisiones de los bancos de otros países con las de grupos financieros en México. Entonces, no es una buena comparación porque en México, por ejemplo, si un grupo financiero no nada más tiene bancos, tiene una AFORE, la AFORE, pues, lo que se paga son las comisiones, ¿no? Y si tiene una aseguradora, las primas de seguro se toman en cuenta como comisiones. Entonces, va uno agregando comisiones de los otros negocios y obviamente a la hora de agregar todo el grupo financiero, resulta que como porcentaje de los ingresos totales, las comisiones es mucho, llega a ser hasta el 50%. Por eso se ven tan grandes contra otros bancos. Pero si nada más comparamos bancos con bancos, manzanas con manzanas, ¿no? Las comisiones son muy parecidas, ¿no? No llegan a ser ni el 20% de todos los ingresos. Entonces eso es un punto bien importante. Dos, en el tema de la concentración de los bancos, por ejemplo, se dice que están concentrados en México en 6, 8 bancos. La verdad es que hay países con penetraciones crediticias mucho más grandes, más del doble, como es el caso de Brasil, donde ya 4 bancos concentran el 70% del crédito y tiene mucha más penetración y mucha competencia. Igual que en México hay mucha competencia. En Chile, que es la penetración crediticia más alta de Latinoamérica, ¿no? Con un cercano 80% versus un 18% en México en la media más ácida, y Chile, los 4 bancos, solamente tiene 20 bancos, y también los 4 bancos más grandes tienen más del 70% del crédito. Entonces, como que no es tanto ahí, si vemos, no es tanto el tema de comisiones, no es tanto el tema de concentración, sino el tercer punto, el real tema, es el Estado de Derecho, ¿no? Porque si a los bancos, como en Brasil o como en Chile, se les permite recuperar garantías, ¿no? Hay un registro de garantías, cuando los créditos no se pagan, es mucho más fácil que puedan dar más crédito, inclusive en algunos casos hasta más barato. Entonces ese es el gran tema que arreglar si realmente queremos que la penetración crediticia suba, porque eso es lo que queremos, ¿no? Y en ese sentido la verdad es que no nada más la penetración crediticia, sino hay que empezar por la inclusión financiera que comentaba Fernando. Y termino, la verdad es que en México pues desafortunadamente muchas personas no tienen acceso a servicios financieros todavía, pero sí tienen acceso a un celular. Entonces, si se sigue persiguiendo ese tema de punto de utilizar el código, ¿no? Y por ejemplo que los gobiernos empiecen a no recibir pagos en efectivo, sino pagos por medios electrónicos o por medios financieros, pues eso va a ir aumentando la inclusión financiera en la población y eventualmente esa inclusión financiera a nivel sistema de pagos pues va permeando a otros servicios como es el tema de
crédito, etc. Entonces yo creo que al final del día esa es una de las buenas iniciativas que se tienen en esta administración. Perfecto, gracias. José Luis Sánchez de Radio Náhuatl. Para Fernando, por favor. Contador, ¿usted cree necesario hacer una reforma fiscal para garantizar el plan adicional de Pemex? Hacer una reforma fiscal para anunciar el... Sí, para garantizar este apoyo de $5.200 millones. El IMEF considera necesario hacer una reforma fiscal, con Pemex o sin Pemex. Una reforma fiscal que impulse, incentive y fomente la reinversión de utilidades en las empresas, que fomente el pago de la deducción de prestaciones de previsión social a los empleados y que con esto las empresas puedan dar mejores prestaciones a sus empleados. Una reforma fiscal que permita la deducción acelerada de inversiones de capital, de CAPEX, donde las empresas puedan tener un beneficio por acelerar sus planes de inversión y que estos planes puedan detonar economía, detonar empleos, etc. Y una reforma fiscal que busque una mayor penetración en el padrón de contribuyentes, en el número de contribuyentes, mediante el gravar actos de consumo más que las utilidades que se generan en la empresa o en la persona física o moral, ¿no? Esto es lo que nosotros hemos planteado dentro de una iniciativa de reforma fiscal. Lo que hemos encontrado en respuesta es que no son los momentos, que no son los tiempos políticos y que no son y que ahora no se prevé esto en los primeros 3 años de gobierno, ¿no? Y el propio secretario, hoy exsecretario Ursúa, en su entrevista manifiesta que una de sus inconformidades era que para hacer el cambio que se quiere hacer, se requería de una reforma fiscal que el presidente se comprometió a no hacer los primeros 3 años, ¿no? Y con una reforma fiscal no estamos necesariamente hablando de un incremento de impuestos, ¿no? Sino que estamos hablando de un replanteamiento del esquema tributario del país. Hoy tenemos un elemento que le viene a sumar una mayor urgencia a esta reforma fiscal, que es justamente el planteamiento de apoyos que se requieren para bajar la carga impositiva de petróleos mexicanos, ¿no? En donde lo más importante no es en sí la urgencia de hacer una reforma fiscal, sino lo más importante es la necesidad de abordar el problema de los ingresos tributarios y la falta de recaudación en México comparada con otros países similares, en donde si tuviéramos esa mayor recaudación podríamos aspirar a mayores niveles de endeudamiento y no sería un problema de la calificación crediticia, la deuda de Pemex o la deuda del soberano o la calificación del soberano, etc., ¿no? Entonces, debido a la baja recaudación que tiene en nuestro país, ¿okay?, no podemos aspirar a mayores niveles de endeudamiento y por ello tenemos hasta cierto punto atados los brazos para poder invertir en planes de exploración, producción de petróleo, que hoy podrían ser la salida a el problema de falta de rentabilidad que requiere Petróleos Mexicanos. Solamente agregando muy brevemente a lo que comentaba Fernando. A ver, hicimos un estudio del Comité de Estudios Económicos hace tiempo, ya lo hemos comentado, en el cual se pueden bajar las dos tasas de impuesto principal, el ISR e IVA, recaudando lo mismo. O sea, el IVA podría bajarse a 15% en lugar de 16%, y el ISR de 30% hasta 21%, se recaudaría lo mismo. ¿Cuál sería qué es lo que hay que hacer? Es hacer que los bienes y servicios que tienen tasa cero o que están exentos de IVA ya no sean así. A la hora de generalizarlo, es posible hacer esto. Pero ahí pues no estamos abonando a mejorar la recaudación. Entonces, ¿cómo podemos jugar? Pues en lugar de bajar el ISR de 30 a 21, se puede bajar a 25,
y el IVA no bajarlo, dejarlo en 16, y esto aumentaría la recaudación significativamente. Entonces, lo único que se tiene que hacer realmente es nada más esos tasas cero o exentos, eliminarlos, ¿no? O sea, que todos los bienes y servicios paguen IVA. Entonces, ese pequeño cambio, hay una gran diferencia en la solidez de recaudación del gobierno federal, y hasta se puede jugar con las tasas impositivas, ¿no? De manera que inclusive podría ser bastante vendible políticamente si se baja una o las dos tasas de impuestos. Gracias. Ivonne Martínez de Notimex. Buenos días. Al final de este mes se va a dar a conocer la estimación oportuna del PIB al segundo trimestre. Entonces quisiera conocer su estimación y si estamos de acuerdo con este resultado que haya al borde de una recesión. Y también quisiera conocer su opinión sobre temas un poco más políticos, como es el caso de Baja California, ampliación de plazo al gobernador. También ayer circularon versiones de que se giraron órdenes de aprehensión contra el líder petrolero, Romero de Champ, y hoy se anunció que fue detenida la mamá del exdirector de Pemex. Entonces, todos estos temas políticos, ¿cuál es su opinión? ¿Tienen alguna motivación política? ¿Y qué impacto puede tener en materia económica? Bueno, si te parece, arranco por el final y contestas los temas políticos tienen una clara vinculación con los asuntos económicos, ¿no? En la medida de que este ambiente que comentábamos de incertidumbre de qué pudiera pasar y demás, se vuelve una constante, pues es más difícil corregir el rumbo económico del país. La incertidumbre temporal era esperada porque lo habíamos anunciado, que las inversiones se detienen en una época electoral, y luego lo que esperábamos es que se reactiven a mediados del primer año del sexenio, ¿no? Lo cual no ha sucedido, y no ha sucedido gracias a que esta incertidumbre se ha prolongado. ¿Okay? Adicionalmente a eso, tenemos un fuerte discurso de combate a la corrupción, de no tolerancia a actos de corrupción, ¿no? Los cuales son bienvenidos. En México queremos terminar con la corrupción. El IMEF está a favor de que se persiga a los que se tenga que perseguir de manera adecuada, legal y procesalmente de acuerdo a la ley. Lo que no estaría bien es utilizar argumentos, objetivos políticos, utilizar la ley para, digamos, apuntalar objetivos o discursos políticos, ¿no? Y en este sentido, lo que necesitamos, justamente lo comentaba Gabriel hace un momento, es construir un Estado de Derecho que permita asegurar que los derechos de todos los mexicanos van a ser respetados y que la ley se va a cumplir por igual, independientemente de si fuiste el líder o eres el líder de un sindicato, de una petrolera, de una compañía, etc. Se debe perseguir a todos por igual, ¿no? Este ambiente del discurso político asociado al discurso económico, creo que no le ha hecho bien al país, porque justamente nos hace abordar en las conferencias mañaneras o en las intervenciones que tiene el presidente de la República su visión política, y esta visión política lo compromete con temas económicos. Dos Bocas, el aeropuerto, muchas otras iniciativas que se han hablado, ¿no?
empleo, jóvenes construyendo el futuro, adultos mayores, etc., ¿no? Entonces, debemos desasociar el discurso político del discurso económico y debemos de trabajar sobre una política económica con bases técnicas, ¿okay?, sin importar si estas bases son neoliberales, liberales, marxistas, etcétera, cualquier corriente económica, con bases técnicas que permitan tener una sustentabilidad de la economía de nuestro país en el largo plazo y garantizarnos a los mexicanos que vamos a tener un país próspero, ¿okay?, donde pueden crecer nuestros hijos y tener prosperidad y tener acceso a un empleo, a salud, a educación, etc. Esa es la visión particular de los temas políticos y su asociación con los temas económicos, que no ha sido benéfica para la certidumbre de nuestro país. Con eso voy a la parte del PIB. Ivonne, nosotros publicamos el pronóstico para fin de año, de todo el año del PIB, no publicamos el trimestre, y ahorita te digo por qué, pero más o menos el rango del trimestre, porque siempre comparamos el mismo trimestre con el mismo del año anterior, ¿no? O sea, el segundo con el segundo del año anterior, bueno, pero el segundo contra el primero, que sería lo que muchos utilizan como para empezar a definir lo que podría ser una recesión técnica. El rango está entre más 0.1 y menos 0.5%. Entonces, ese es más o menos el rango. Entonces, tres cosas. La primera es esa. La segunda es, para poder dar este dato se tiene que utilizar no la serie normal de PIB, la observada, se tiene que utilizar la desestacionalizada. Y hay varios temas. Primero, cuando el INEGI publica el estimado preliminar del 31 de julio, que lo va a publicar como tú dijiste, no va a publicar la estacionalización hacia atrás, nada más publica el del puro número. Esto sale hasta agosto, más o menos por ahí el 23 de agosto, que se publica ya la serie hacia atrás desestacionalizada. Entonces es cuando realmente vamos a poder saber si hubo dos famosos trimestres negativos consecutivos, ¿no? Porque vamos a poner, ya la serie que se publicó del primer trimestre fue menos 0.2. Si saliera en negativo el segundo trimestre, en esta trimestre a trimestre, todavía necesitaremos esperarnos a que publiquen la serie estacionalizadas hacia atrás, porque se cambia todo para atrás. Entonces eso le da mucha incertidumbre a este número en particular. Y por eso, la tercera, esta definición o regla genérica o regla de dedo, como dicen en Estados Unidos, de los dos trimestres consecutivos, no la usa el National Bureau of Economic Research, ¿no? Este Buró Nacional de Investigación Económica en Estados Unidos, que son los que oficialmente le deciden si hay o no hay recesión y le ponen fecha. Entonces, ¿qué es lo que utilizan ellos? Si ustedes van a la definición de la página de internet de este buró, lo que dice es, no definimos la recesión como dos trimestres consecutivos negativos. La definimos como varios meses de declinación de actividad económica generalizada, que van desde la producción industrial hasta el ingreso, el producto y el empleo y el consumo. Entonces, esa es como que la definición más utilizada de recesión, y por eso, como es todo lo que te estoy diciendo en la parte técnica de desestacionalización, que algunos de ustedes entienden bien, pero la población en general normalmente no, hace que tenga que tener un comité, ¿no? En el caso de esta agencia son 9 economistas destacados, que son los que le ponen fecha. En México no tenemos ese comité, deberíamos de tenerlo, pero utilizando la definición del NBER, de esta agencia, la verdad es que si nos vamos, aunque tengamos dos trimestres consecutivos negativos, la tasa trimestral, si volteamos a ver al empleo y al consumo, no están en recesión. O sea, el empleo sí no está creciendo como antes, pero sigue creciendo. O sea, no estamos a doble dígito en el empleo formal, pero sigue creciendo, ¿no? Alrededor del 2%. La tasa de desempleo no se ha elevado del 3,5% actual, no la tenemos en 4, en 5, en 6, ¿no? Como en las crisis, las recesiones. Y el consumo tampoco, ¿no? Las ventas al menudeo están creciendo a un nivel de 1,6%. Y de hecho, si nos vamos a las ventas de ANTAD y a los diferentes socios que tenemos información, como es el caso de Walmex, etcétera, la verdad es que salvo un supermercado, los demás les está yendo relativamente bien. No están creciendo mucho, pero están creciendo todavía. Entonces no podríamos hablar de recesión, aunque saliera un trimestre segundo consecutivo, por todas estas razones, desde las técnicas hasta las de definición. Gracias, Ivonne.
Elizabeth Albarrán, economista. Hola, buenas tardes. Yo quiero preguntar, ¿qué implica esta reducción que están haciendo de su estimación para la economía mexicana? O sea, bueno, no me acuerdo cuál era la de enero, cómo la tenían, pero aquí a mayo de 1.4 y ahora julio a 0.90. Entonces, ¿esto cómo se traduce para los mexicanos? Y también quiero preguntarle si esta presión que se va a presentar en las finanzas públicas por el apoyo a Pemex realmente se va a poder compensar con esta estrategia del gobierno de solo combatir la evasión y elusión de impuestos. Si es real esta solución que ellos están diciendo que solo haciendo trabajar más al SAT va a compensar estos ingresos. Y por último, cuando compareció el nuevo secretario de Hacienda, Arturo Herrera, se le preguntó qué tipo de visión económica tenía, ¿no? Y él platicaba que era poco ortodoxa y que su intención era ser más pragmático, ¿no? Y que si iba a respetar la política económica, solo iba a cambiar el estilo. Entonces, ¿esto a ustedes les genera una preocupación o confianza o qué representa para ustedes este tipo de mensaje de que solo se cambiará el estilo? Gracias. Según recuerdo el dato, arrancamos el año en 1.8%, esa era la perspectiva de crecimiento. Típicamente esta perspectiva arranca alta y se va ajustando a la baja, no solamente el primer año de gobierno, es como una tendencia, digamos, de la encuesta de expectativas económicas que hacemos. No esperábamos que fuera tan a la baja ni por tanto tiempo prolongado. Hoy nos acercamos a una perspectiva ya cada vez más cercana al 0% de crecimiento, ¿okay? Y el margen de maniobra se hace cada vez más estrecho, ¿no? Es como una carretera que se va haciendo, un camino que se va haciendo cada vez más estrecho y a la medida de que hoy la perspectiva sea de 0.9%, pues deja un menor margen de maniobra a la política económica para implementar acciones que no generen un crecimiento económico, es decir, con una mayor perspectiva, pues puedes tener espacio para proyectos que no sean con una rentabilidad económica, que busquen una rentabilidad social, etcétera, etcétera. Cada vez, conforme se va haciendo más estrecho este camino, pues la posibilidad de implementar políticas sociales no con miras económicas, no con bases económicas, pues se va haciendo menor para no caer en una recesión, ¿no? Y si esto es, digamos, contrarrestable con la recaudación del SAT y la mayor rigidez en las políticas de recaudación, pues no necesariamente, ¿no? Porque evidentemente el SAT, lo que todos quisiéramos que se hiciera siempre su mayor esfuerzo por recaudar todo lo que pueda recaudar, ¿no? Ese es el fin último del servicio de administración tributaria, la recaudación de los impuestos, ¿no? Pero no podemos incrementar esta recaudación sin hacer más grande la base de contribuyentes. Y no podemos incrementar de manera significativa esta recaudación sino mediante una reforma fiscal, como lo platicábamos, incrementamos la base de contribuyentes que puedan darle al SAT un mayor tamaño del pastel para recaudar impuestos en favor de la economía de la nación, ¿no? Es por eso que vemos ligados estos asuntos, ¿no? El SAT puede hacer un esfuerzo por cobrarle más a los mismos, el SAT puede hacer un esfuerzo por tratar de cobrarle a los morosos, por ser más eficiente en su recaudación, pero estamos hablando de la misma base.
el objetivo que realmente va a mover la aguja, o sea, el factor que realmente va a mover la aguja es tener una base de contribuyentes más amplia, ¿ok? Y tener un esquema de contribución más sencillo, más simplificado, para que los contribuyentes puedan ser proactivos en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Es ahí como veo yo, el doctor seguramente lo va a ampliar, pero vemos ahí la clave de la recaudación fiscal en nuestro país y los efectos que pudiera tener en la implementación de la política económica, ¿no? Adelante. Complementando, la verdad es que creo que ya dijiste todo lo que hay que decir, pero a ver, el SAT este año tiene un beneficio importante, que es el haber eliminado la compensación universal. Entonces eso está muy bien, es sostenible desde el punto de vista en que esa va a seguir, pero el crecimiento en la recaudación por este cambio no es sostenible. O sea, crecer a esto no hay manera. Se hace, se obtienen los resultados y ahí ya se acabó, ¿no? Entonces hacia adelante esa parte este año ayuda, pero la que sigue no. Entonces es muy probable que con el combate a los factureros, que es algo muy similar, y la eliminación de compensación universal, este año no haya un problema de recaudación. Pero hacia adelante, para poder continuar haciendo todo lo que se necesita hacer, como el apoyo a Pemex, como lo comentaba Fernando, todos los programas sociales, pues sí se va a necesitar o mayor recorte de gasto o una reforma fiscal. Y el recorte en gasto corriente y de inversión pues ha sido significativo, ¿no? O sea, hay poco margen ahí. De hecho, los recortes al gasto en gran medida han causado parte de la situación que estamos viviendo en este momento, de la incertidumbre. Los recortes al gasto, la salida de talento de las secretarías o de la banca de desarrollo, en donde hemos encontrado que debido a las políticas que se han implementado de salarios y demás, pues lo mencionamos en nuestro boletín, ¿no? O sea, se requiere de mucha experiencia, capacidad y experiencia para sacar adelante los problemas económicos de Pemex y del país. Entonces, este constante ajuste a los gastos para cumplir la disciplina fiscal, lo cual vemos con muy buenos ojos, ¿okay? No puede ser la única herramienta o el único instrumento que tengamos para cumplir la disciplina fiscal. Tenemos que recurrir también a una mayor generación de ingresos. Con esta reducción de 1.20 a 0.90, ¿cuánto prevén que pueda reducir entonces la recaudación con este menor crecimiento económico? Ya, la verdad es que creo que se compensa, o sea, hay varios modelos, pero utilizando las mismas sensibilidades de Hacienda, la verdad es que se compensa con la eliminación de la compensación universal. Entonces, o sea, no vemos un problema fiscal para nada por la reducción de crecimiento este año, pero el año que entra no se puede volver a quitar la compensación universal, ya se quitó y ya no. El efecto lo absorbimos en este año. Exactamente. Y eso lo de Arturo Herrera, el estilo de... Perdón, ¿puedo decir? Sí. No, yo creo, la verdad yo tengo toda la confianza en Arturo Herrera, yo pienso que el INEF así estamos. La verdad es que es una persona con experiencia, con capacidad, y bueno, yo la verdad es que sí veo que la parte humanista la compagina muy bien con la parte de conocimiento de economía y de política pública. Entonces, yo creo que es una muy buena combinación. Entonces, si hay un cambio de estilo, lo vemos para bien. Abonar al comentario de Gabriel, que sin duda coincidimos, que es muy importante reconocer que una persona no es la institución, ¿no? Y en este sentido, el secretario Arturo Herrera, que goza de nuestra confianza y tiene además la capacidad técnica, como lo ha descrito Gabriel, ojalá y tenga el equipo, el apoyo y la gente, ¿okay?, que a través de la institución haga fuerte sus capacidades, porque las capacidades las tiene, ¿okay?, pero se requiere de más que habilidad técnica, también se requiere de tener un equipo capaz, no solamente en la Secretaría de Hacienda, sino en todos los
entidades que hay alrededor de ella, ¿no? Y también se requiere de una habilidad política para conciliar los intereses de otros actores políticos dentro del propio gobierno, otras fuerzas políticas dentro del propio gobierno. Entonces, todo nuestro apoyo para el secretario de Hacienda, todo nuestro apoyo para la Secretaría, para la banca de desarrollo y para toda la Comisión Nacional Bancaria y todos los entes que están alrededor de, como lo hemos dicho en el pasado y nos hemos sentado con ellos a decirles todo el apoyo del IMEF, y esperamos que se cumplan los objetivos que técnicamente tienen un sustento. Jorge Cano de Reforma. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta, bueno, dos preguntas serían sobre el plan adicional que tendría que sacar Hacienda. La primera sería una estimación de cuántos millones de pesos tiene que comprobar o explicar adicionalmente. Mencionaron que sería el 10% de estas inyecciones ya anunciadas en el plan de Pemex, ese número. Y también ustedes prevén, estarían conformes que este plan de Hacienda contenga no solamente pues, de dónde va a sacar el dinero, sino si va a recortar otros programas. Gracias. Como es una cuenta espejo, pues es relativamente sencillo, son cerca de 200,000 millones de pesos en los próximos 5 años, ¿no? Más o menos lo aprobado para los programas sociales, todos los programas sociales de este año, es como 200,000 millones de pesos. Entonces, más o menos es la misma cantidad que se necesita, nada más que no en un año, sino en 5 años, para podérselo dar a Pemex. Ahora, la mayor parte de esto no es en 5 años, la mayor parte de esto es en los primeros 3. Entonces, podríamos llegar a decir que como 200,000 millones de pesos en los primeros 2 años y medio, ¿no? Que incluyen la refinería de Dos Bocas, Paraíso Tabasco, e incluyen la capitalización, las reducciones fiscales. Entonces, se necesita ver hacia adelante de dónde van a salir los recursos. Y como siempre, o se van a tener más ingresos, o se va a recortar el gasto en otras cosas. Entonces, ¿qué se puede recortar? Pues no hay mucho margen, pero siempre hay margen. Siempre cuando hay algo se puede recortar, ¿no? Entonces, pues ahí va a depender mucho de las maniobras que haga Hacienda, ¿no? Aquí no nos podemos poner a recomendar porque van a depender de los objetivos de la misma Secretaría de Hacienda, ¿no? O sea, hay muchas opciones, pero de que se puede, pues se puede. Nada más sí implica cualquiera de los dos temas, ¿no? Muy bien. Ana Lidia Valdés, de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Sí, buenas tardes. A mí me gustaría saber, frente a toda esta incertidumbre, ¿cómo le pega al microinversionista, que es aquel que va a comprar una casa? O sea, aquel que va a comprar una casa es su patrimonio. Él también pone en duda si invertir o no invertir. Y por otro lado, ¿hasta cuándo están dispuestos los bancos a mantener sus tasas de interés estables que han mantenido pues, ya casi por casi 2 años? Y la tercera es que, bueno, si el mandato federal es de que se apoye a los sectores más bajos, pues yo no he escuchado de ningún banco, digamos, que le dé algún estímulo a aquel que pueda comprar una casa pues menor a los 700,000 pesos. El banco cuida mucho su cartera morosa, y en ese cuidado de la cartera morosa, pues aquel señor que no tiene un trabajo, digamos, un salario medianamente alto, pues mejor lo excluye. Entonces, en ese sentido, ¿de dónde puede? Además, los estímulos a ese pequeño microinversionista, pues no son tan altos. Entonces, ¿qué opinión les merece, no? Que este sector inmobiliario, pues, esté así como, pues, digamos, en la incertidumbre también. Creo que lo que afecta en el comprador de una casa o en el comprador de un bien de largo plazo, como tú, como yo, personas comunes y corrientes, pues es no específicamente la incertidumbre asociada con la economía internacional, los riesgos geopolíticos y México, petróleos mexicanos, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero toda esta incertidumbre tiene un escalamiento y una forma de permear a las decisiones de los empresarios. Y las decisiones de los empresarios de si recortar personal o no recortar personal, o invertir en un proyecto o no invertir en un proyecto, hoy están en su mayoría frenadas. ¿Okay? Esto, el empleado, el prestador de servicios, nosotros, pues, lo tiene a la vista. Lo ve en su propia empresa, lo ve en su propia compañía, lo ve en la empresa donde trabaja su esposa, donde trabajan sus parientes, etc. ¿no? Y evidentemente esto afecta en la toma de decisiones de un compromiso de largo plazo como es la compra de una casa. Si no sé si voy a tener trabajo mañana, o si no sé si voy a tener un incremento de sueldo o X o Y, pues no me voy a comprometer a hacer una inversión de largo plazo, o no debiera de comprometerme a hacer una inversión de largo plazo. Y entonces vemos cifras como las del consumo, donde han sido históricamente las más elevadas, si no me equivoco, desde 2015, en donde, por el caso de las que reportó la ANTAD, en donde vemos que las decisiones de compra se están yendo más a bienes de consumo en corto plazo que bienes de inversión de largo plazo, ¿no? Y esto pudiera tener un efecto en las vivienderas, las constructoras, etcétera, etcétera. Si las tasas de interés van a bajar o no van a bajar de las tasas de los bancos, yo creo que va a depender del Banco Central, del Banco de México, y eso tiene dos implicaciones importantes. Uno, presiones inflacionarias. Mientras no existan presiones inflacionarias y no se tenga que utilizar la herramienta de las tasas de interés para contrarrestar la inflación, pues pudieran permanecer las tasas de interés como han estado. Y la segunda es si el Banco Central decide tomar una postura más dovish, si estoy usando el término correcto, y ser más laxo en su política monetaria para bajar un poco la tasa de interés y con esto contrarrestar el efecto en la caída del Producto Interno Bruto, del crecimiento económico, ¿no? Hoy, en las minutas del Banco Central, se empiezan a ver este tipo de mensajes, ¿no? Pero no quiere decir que vaya a suceder una baja de tasas en el corto plazo necesariamente, ¿no? Recordemos que el objetivo del Banco Central el mandato del Banco Central es el control de la inflación, ¿no? El control del poder adquisitivo de la moneda, ¿no? Y entonces sobre ese se centra. Si a través de ese mandato de controlar el poder adquisitivo de la moneda puede contribuir al crecimiento económico del país, lo va a hacer, pero no va a perder su primer punto de vista, ¿no? Y si hay bancos, tu última pregunta era si hay bancos que están haciendo... Que si los bancos realmente están apoyando con crédito a los sectores que menos tienen. Pues el análisis de crédito bancario, creo que... Bien, un tema de la banca, dos temas. Uno, los recursos que presta no son del banco, son de la gente que deposita. Entonces el compromiso fiduciario es con la gente que la deposita, con el ahorrador. Entonces tampoco se puede poner a prestar a personas que necesariamente no van a pagar. Ahora, el tema no es normalmente por nivel de sueldo. El tema es si es formal o no es formal, ¿no? Normalmente a la población formal, aunque tenga un salario bajo, se le presta, ¿no? Entonces es más un tema de la formalidad versus la informalidad. Y no tiene que ver casi con el mismo banco, tiene que ver con las mismas reglas. Recordemos que fuimos el primer país en cumplir con los requerimientos de Basilea III, en capitalización, en liquidez, y eso también habla de cuando se le presta a las personas, si se cumple con esta característica de si se conoce al cliente, ¿no? El famoso Know Your Client. Estas reglas de conocer al cliente, de no poder aceptar depósitos o no poder otorgar crédito
a personas que no pueden comprobar de dónde vienen sus ingresos. Habla de que es muy complicado poderle otorgar un crédito a las personas, a las empresas que están en la informalidad por este tema. Entonces la misma regulación no lo permite. Entonces no es un tema de ingresos. Claro que se le quiere apoyar a las personas que menos tienen. El tema es si son formales o no, si pueden comprobar los ingresos que tienen de manera, digamos, formal. Y insisto, el dinero que se presta es de los ahorradores. Pues sería irresponsable para los bancos prestar a personas que no pueden pagar. Entonces no es que no se le quiera apoyar, al contrario, claro que se quiere apoyar. ¿A qué empresario le dicen, oye, puedes vender más de tu producto? Y te dice que no. Pues nadie. Entonces a los bancos les gustaría colocar crédito, pero como a pasto, ¿no? El tema es si se puede recuperar, ¿no? Porque a diferencia de vender un coche, no tienes que irlo a recuperar, pero si das un crédito sí tienes que recuperarlo porque tienes una obligación con el ahorrador y además una obligación con las reglas, si no te quitan la licencia bancaria. Entonces es un tema complejo. Ahora, lo que sí habla bien es que las tasas estén bajas, habla de la competencia, ¿no? El hipotecario es muy competitivo, el empresarial todavía más competitivo. Si vemos las tasas a las que se le prestan a las empresas es ultra competitivo y en hipotecas también. Entonces eso ha hecho que las tasas permanezcan bajas, porque vemos cómo ha estado el Banco Central, cuáles son los últimos movimientos que ha hecho Banco de México, para arriba. La subió de 3%, que estaba en diciembre de 2015, a 8.25%. ¿Y la tasa hipotecaria subió mucho? No. ¿Por qué? Precisamente por competencia. Ahora, como dice Fernando, si el Banco Central decide eventualmente bajar las tasas, entonces pues, eso va a ayudar a que también pues, se puedan quedar ahí o se bajen un poco, ¿no? Pero habla mucho de la competencia de los bancos este tema. Entonces eso es bueno. Entonces, se quiere apoyar al país a que se bancarice, a que la gente pueda comprar, a que las empresas puedan comprar maquinaria para mejorar, ser más productivas. Claro que sí. Entonces la banca está ahí. Ahora, cualquier cosa que el gobierno, o no el gobierno federal porque no lo ha hecho, pero cualquier legislador, cualquier persona que diga algo que afecte a la banca, ¿qué pasa? Que somos de los únicos 2 países en Latinoamérica que en los últimos 40 años hemos nacionalizado banca. Entonces por eso los inversionistas y todos, a la hora de que se habla algo, de que algo se le puede legislar algo en contra de la banca o algo así, pues obviamente los inversionistas tienen la piel muy finita. Porque nada más 2 países en Latinoamérica han nacionalizado banca en los últimos 40 años, Venezuela y México. Entonces eso hace que pues, la confianza, no haya mucha confianza tampoco. Entonces por eso es importante, si no está, pues si ustedes leen el libro de Andrés Manuel López Obrador, no dice nada de la banca, ¿no? Entonces en ese sentido, por eso decía Fernando, que es muy importante para generar confianza que el presidente publique su agenda legislativa para que se separe de la agenda legislativa de algunos legisladores que han ido sacando este tipo de iniciativas que van fuera de y que no ayudan a aportar confianza. Se genera confianza, el sector privado, que es 84% de nuestro país, empieza a invertir, los consumidores empiezan a decidir comprar casa, ¿no? Porque ahorita hasta el momento dicen, no sé si voy a tener empleo, me compraré una casa, no me compraré una casa. O sea, no creo que tenga tanto que ver con el crédito hipotecario que puedan tener, ¿no? Sino más bien con la confianza de que puedan seguir pagando y no vayan eventualmente a perder la casa. Y otra cosa importante del crédito hipotecario, que es bien importante, es que hoy por hoy no estamos como en 94, las hipotecas estaban a tasa variable. Obviamente si las tasas, como se fueron 95, 96, arriba del 100%, pues obviamente fue una debacle tremenda. Hoy por hoy están a tasa fija el 100% de las hipotecas. Entonces eso hace que si alguien adquiere una hipoteca, pues no, aunque las tasas se fueran a 1000% o a 5 millones %, cosa que no va a pasar, pero lo que voy es que en un extremo no pasa nada. La persona sigue pagando su tasa fija y eso es lo que es muy importante. Gracias. Muy bien. Pues les agradecemos a todos su participación y presencia. Que tengan muy buenas tardes. Gracias.